Su padre fue ejecutado en 1973 por un comando de la Caravana de la Muerte a su paso por Victoria, cuando ella estaba aún en el vientre de su madre. En esta entrevista explica las razones del por qué se demoró tantos años en denunciar ante la justicia este caso de impunidad y de violación de los derechos humanos. Responsable en que esto se ha demorado tanto he sido yo misma, solamente porque todo el tiempo he vivido echándole la culpa que mis papás no me entendieron, que mis abuelos no me apoyaron, que mi familia, nadie me ayudó tal vez a hacer memoria. Yo no tenía idea de esto, yo creo que como a los 12 o 13 años recién supe que mi papá estaba muerto y que había muerto de esa manera tan trágica. Ya por mis abuelos, los que igual trataron de que yo viviera en una burbuja todo ese tiempo, que no supiera nada de lo que pasaba, aun cuando yo tengo recuerdos de cuando era chica que a mi casa varias veces llegaron, hubo allanamientos, los militares se metían como Pedro por su casa. Sin embargo todavía no tenía esa fuerza como para investigar por qué le pasó eso a mi papá o yo tengo que hacer algo. Ni siquiera todavía tenía esa rabia, porque después que pasó todo este cuento llegó un momento en que yo sentí rabia contra mi familia porque, claro, me pregunté yo, ¿y quién hizo algo al respecto? Es decir, pasó esto, sucedió esta tragedia y alguien siquiera denunció, se querelló contra alguien, alguien hizo algo, y la respuesta fue no. Cuando yo le empecé a preguntar a mi mamá que por qué en el colegio me decían que mi papá lo habían matado por comunista, es decir, eso era lo primero como que yo supe. Y ahí como que yo, ¡ay, qué extraño! Yo ahí le pregunto a mi mamá y le digo, pues si es verdad, si mi papá para mí había muerto en un accidente y hasta ahí nomás, pues ni siquiera sabía qué tipo de accidente, un accidente. Y ahí yo le pregunto a mi mamá qué pasó. Entonces ahí me explica ella, no, lo que pasa es que tu papá, que un golpe militar y qué sé yo, pero yo a los 12 o 13 años no tenía ese nivel de entendimiento para captar qué es lo que sucedía, es decir, yo me quedé tranquila. Nadie ni siquiera me contó lo que pasó. Yo todo lo poco que sé es de lo que he ido recuperando, de lo que me ha contado, no sé, el vecino, el amigo del amigo, la persona que lo conoció, la persona que supo de él. Y mi mamá incluso yo creo que es un tema que ella evitó, porque después que pasó todo esto, que él murió, ella quedó embarazada, para ella su embarazo fue un drama. Es decir, en vez de ser una fuente de alegría, esto fue una fuente de depresión. Y nadie se preocupó de a mí hacerme memoria, y eso a mí me da mucha rabia, porque yo digo, pucha, ¿por qué nadie por último escribió un cuaderno, tomó algo y después me lo dejó y toma? A ti te queda ahora investigar el resto. Es decir, yo quedé en punto cero y yo tuve que empezar todo. Y bueno, con mi mamá prácticamente el tema no se habla porque ella, la verdad es que ella lo evita y es un tema que para ella misma me dijo una vez que ella quemó todas las cartas que le había mandado mi papá. Es decir, para mí esas cosas son como de verdad me dan rabia porque le costó mucho guardarlas y algún día entregármelas. Mucha negatividad en mi vida producto de este hecho específico. Yo misma me he sentido mal, depresiva, de repente, no sé, me cuesta relacionarme con la gente, solitaria. Y yo creo que todo viene un poco de cómo fue el embarazo de mi mamá, pues de toda esa transmisión negativa que me hizo ella en ese minuto. Siento que la tengo hasta el minuto, solo que ahora soy capaz de los 25, 26 años. Fue un tema que volvió a despertar en mí, pero ya con más pasión. Ya empecé a escribir acerca de eso, de cómo yo me sentía, a hablar con la gente. Pero aún así nunca hice la denuncia respectiva, porque la verdad es que yo me sentía, ¿cómo voy a hacer una denuncia? Si yo para empezar, yo todavía en esa época ni nacía. No tenía ni un respaldo, yo nunca sentí un respaldo de mi familia hacia mí. Mucha gente esto lo tapó eso de que era pariente de alguien que era detenido desaparecido y todo. Es decir, imagínense el caso mío, era mi papá. Es decir, cuando yo estaba en la universidad, estudié en una universidad privada. Entonces yo eso no se lo conté a nadie. Nadie sabía que yo un año de carrera, de repente con un amigo, conversando, salió el tema a colación. Y yo fui la primera persona y única que le conté que mi papá había sido ejecutado político y él casi se desmaya porque estando juntos casi 4 años yo nunca le había contado. Porque yo le hablaba de mi papá y de mi mamá como mis papás ahora, pero nunca le había contado al otro porque para mí seguía siendo como un tema como de miedo. Que en mi adolescencia siempre me sentí como que me señalaban con el dedo. Ahí va, no sé, la hija del comunista. O ahí va la que le mataron al papá. Es decir, no era yo, sí, era yo y mi historia que iba detrás mío. Así como una cuestión negra, como una mala suerte. La verdad es que vivía así como con una vergüenza y con el temor de que me siguieran estigmatizando. Yo me sentía estigmatizada. Recién ahora como que vengo a despertar y a sentirme un poco más comprendida porque la pareja que tengo en la actualidad, él me entiende. Y él realmente se dio cuenta de que lo que me pasó fue lamentable y trágico, entonces esto tiene que quedar inmortalizado de alguna manera para mis mismos familiares, para mis hijos. Entonces
Entonces, obviamente que me da rabia eso, pucha, porque mi vida no pudo ser normal, no pude tener un papá, una mamá. Y por último, si no pude tener un papá, ¿por qué no pude tener una familia que me apoyara y me ayudara en el fondo a conocer a mi papá? Porque a mí mi familia no me ayudó a conocer a mi papá, lo conocí sola. Y prácticamente con lo poco que queda, porque los recuerdos que pueden haber habido de él, todos más encima se quemaron. Se quemó la casa de mis abuelos y se quemó todo. Entonces, si yo tengo 1 o 2 fotografías ahora, es lo único que atesoro de él y nada más. En este trabajo de reconstrucción, ¿cómo te imaginas al padre que nunca llegaste a conocer? Me imagino súper distinto como es mi mamá. Incluso muchas veces me preguntaba cómo se entendían ellos como pareja, porque me da la impresión que él era como súper relajado, como, no sé, como que tenía paciencia, como que tenía harta energía. En el fondo siento que yo me hubiera podido llevar bien con él. Siento que hubiéramos sido como compañeros, como amigos. De repente me siento a lo mejor que hubiera sido yo como él, porque mucha gente me dice que me parezco a él, físicamente. Otros me dicen que me parezco en el modo de ser. Entonces yo creo que hubiera sido una linda relación, yo creo que él me hubiera entendido. O a lo mejor idealizo, uno en estos casos de repente igual idealiza a las personas, la siente como que a lo mejor esa persona era perfecta, qué sé yo. Pero yo la verdad es que dentro de todo siento que él, no sé, hubiera sido una persona como esa persona que faltó en mi vida en la familia. Debía haber sido más activa en mi época, es decir, cuando yo ya tenía 20 años, yo quizás podría haber hecho más cosas. Pero reconozco que en esa época yo era tan inmadura, hasta hace tal vez, no sé, 6 años atrás era tan inmadura que yo no era capaz de enfrentar este tema, sin evadirlo. Pero siento que todavía estoy a tiempo de recuperar por lo menos una historia, de por lo menos escribir acerca de él, porque si ya no se hizo justicia, es difícil que ya se haga justicia en este minuto, pero todavía se le puede hacer por lo menos justicia escribiendo acerca de él, honrándolo. Por lo menos que su muerte haya servido de algo, es decir, que esta historia es para que no vuelva a suceder y para que en el fondo los seres humanos nos demos cuenta de que no podemos llegar a esos límites. En febrero de este año, su querella fue finalmente admitida 39 años después de los hechos por la Corte de Apelaciones de la Araucanía.